Bueno, buenos días. Eh, Hoy vamos a hablar, eh, ya estuvimos hablando en las dos clases anteriores de cómo empezar a adecuar e intentar adecuar el proyecto que ustedes trajeron de los diseños de años anteriores a las normativas vigentes. Y hoy vamos a empezar a hablar un poco de empezar a nuestro edificio a apoyarlo en la tierra, a apoyarlo en el suelo, a fijarlo en el suelo. Para eso vamos a hablar justamente de suelos. Entonces, lo primero que quiero que veamos es ponernos en estado de situación sobre Mar del Plata. Hay un informe que se hace bianualmente. Bueno, el año pasado debió haber salido, pero indudablemente se ha complicado todo por el tema COVID, que se llama Mar del Plata entre Todos, donde muchas instituciones intermedias públicas y privadas de la ciudad de Mar del Plata, entre todas, participa la universidad por supuesto y la facultad también, elaboran un diagnóstico de la ciudad de Mar del Plata en varios aspectos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la infraestructura y de cómo se está respondiendo. El inicio de este informe tiene un relevamiento del partido de General Pueyrredón, que es donde estamos nosotros, y en particular de Mar del Plata. En el caso de, para los que estudiamos hace mucho tiempo y nos sonaba familiar, en el caso de la orografía de Mar del Plata, acá lo llaman el relieve, vamos a leer textualmente, rápidamente, lo que dice ese informe. Dice: la configuración del terreno del partido de General Pueyrredón corresponde a las sierras septentrionales de la provincia de Buenos Aires o sierras del sistema de Tandilia, que comienzan el partido de la Barría, distante a 300 y pico de kilómetros, cuyos últimos afloramientos de bloques los tenemos en Cabo Corrientes. Acá lo que quiere decir, que yo siempre antes lo resumía, es que nosotros tenemos, finalizando, pero así literalmente, en Cabo Corrientes, donde empieza a ingresar en la plataforma submarina, eh, predominantemente el sistema de Tandilia, el sistema de sierras de Tandilia. Y algo del sistema de la Ventana también, que confluyen en ese punto, pero predomina el sistema de Tandilia. Este territorio pertenece al sector más oriental de las sierras, correspondiente al grupo orográfico de las sierras de Mar del Plata, con máxima altura en la Sierra de la Peregrina. Ustedes han escuchado alguna vez la localidad de Gloria de la Peregrina, toda esa zona del Partido General Pueyrredón, barrios en realidad, no son localidades. Bueno, ese es el punto más alto de Mar del Plata, del Partido de General Pueyrredón, donde estamos a 230 metros sobre el nivel del mar. Esta estructura serrana está rodeada por la llanura determinada por alturas comprendidas entre 0 y 40 metros, localizada en la región norte y noreste de nuestra ciudad. O sea, a medida que nos estamos yendo del partido de General Pueyrredón, nos estamos alejando del sistema, nos estamos yendo hacia el norte, hacia Buenos Aires, hacia Brasil, digamos. Nos estamos alejando del sistema de sierras que tiene Mar del Plata y entramos a un sistema plano, un sistema de llanura entre 0 y 40 metros. Y la llanura ondular al sur y sudeste, donde se presentan alturas que varían entre 40 y 100 metros. O sea que el centro del partido de General Pueyrredón lo predomina la sierra, y a medida que nos alejamos hacia la Antártida y hacia Brasil, nos allanamos. El partido posee un frente marítimo de aproximadamente 47 kilómetros de extensión, con costas altas conformadas por sectores de acantados de roca cuarcítica. Quédense con esto, roca cuarcítica, porque el sistema de Tandilia tiene en su inicio otro tipo de piedra y llega a Mar del Plata con un sistema cuarcítico. Sigo leyendo. Y otra de acantilados conformados por depósitos loésicos o limosos que pueden alcanzar entre 10 y 15 metros de altura. Todo lo que sería la barranca de los Lobos, la barranca de los Loros, algunos, como se llamaba antes, es ese tipo de piedra, es más piedra calcárea. De hecho, se la llamaba Barranca de los Lobos porque en ese lugar
los loros, porque en ese lugar los loros hacían sus nidos. Podían, con el pico, hacer sus nidos. Y del puerto, de la reserva, del faro, digamos, hacia el centro, es donde tenemos costas bajas y playas con arena. Pero todo eso en una extensión de 47 kilómetros. A ver si no aparece la imagen, ahí está. El paisaje de la ciudad de Mar del Plata se caracteriza por un relieve poco marcado, conformado por un conjunto de lomas chatas y bajas. Estamos hablando de Mar del Plata ahora. Predominan los flancos de escaso gradiente y muestran en general suaves ondulaciones. Las lomas se hallan distribuidas en 4 grupos principales, que son las que conviven con nosotros en el área urbana. La más septentrional es la llamada Loma de San Cecilia, escaso desarrollo areal y con altura de apenas superiores a los 20 metros. Hacia el sur y separada del anterior por una amplia zona deprimida conocida como Fosa del Casino, se destacan 2 lomas, la de Estela Maris y la de Cabo Corrientes, y la Loma del Golf o la del Cementerio más occidental. Ambas están unidas en el sector de Playa Grande y entre ellas se alcanzan alturas máximas de 40 a 50 metros. El cuarto y más austral de los grupos es la Loma del Puerto, con mayor extensión areal que alcanza alturas de 55 a 60 metros, terminando en el sector costero de Punta Cantera. Bueno, ahí en la imagen donde nos ubican los puntos más altos de la ciudad de Mar del Plata, donde vamos a encontrar, y acá nos empezamos a meter un poco en el suelo, donde vamos a encontrar nuestro suelo de piedra, y donde en los demás sectores de Mar del Plata vamos a encontrar, ahora vamos a entrar a charlar un poco en detalle de esto, en la zona de llanuras, todo lo que sería tierra, con una capa muy importante de tierra negra y debajo una tierra con distintas características, pero que en general la conocemos como tosca. Y en el frente marítimo, donde tenemos arena, es a partir del, insisto, el sector del faro, en adelante es donde empezamos a trabajar con sectores planos donde podrían tener suelo de arena. El ejemplo más claro de lo que hay en el centro es cuando ustedes ven el complejo de Punta Mogotes, que está fijado en el suelo, adherido al suelo, y el suelo es arena. Bueno, acá tienen más en detalle esta ubicación de lomas, pero ese es el perfil de Mar del Plata, plano en general, con 4 lomas que no superan los 60 metros. ¿Alguna pregunta hasta acá? Este es el primer panorama. Ahora vamos a entrar a charlar un poco sobre suelos, teniendo el panorama de Mar del Plata. Como les dije un poquito antes, nuestros edificios se asientan sobre la corteza terrestre, sobre la Tierra, por lo cual tenemos que tener factores en cuenta para que podamos apoyar y adherir nuestro edificio al suelo. Yo destaco 3, los ambientales, porque tenemos que ver, digamos, si somos fundamentalistas al extremo, podríamos decir, como se dice, que cualquier movimiento mínimo de tierra altera el medio ambiente, lo cual en la teoría es real. Nosotros después le agregamos todos los condimentos que tienen que ver con el hábitat y el confort, donde hace que veamos que estos movimientos o estos daños ambientales tratemos de que sean los menos posibles y los mínimos, pero indudablemente la aparición de un edificio y la fijación de ese edificio en el suelo genera un cambio ambiental. Por eso hay que tener muy en cuenta los movimientos del suelo, la interferencia con vecinos, con edificios linderos, los cursos de aguas naturales subterráneos, las capas de tierra superiores que vamos a mover, pero bueno, tenemos que tener el factor ambiental en cuenta, tenemos que tener el factor económico en cuenta. El movimiento de suelo es algo muy costoso. Si bien lo que les voy a decir ahora no es una regla exacta,
se dice en un cómputo y presupuesto de una obra que un edificio con subsuelos, o sea, un edificio que tiene construcción bajo el nivel del suelo y que tiene movimiento de suelo y todo lo que significaría la estructura y el equipamiento y la infraestructura, significa hacer crecer una obra en aproximadamente 20 a 25% más en su valor, en su costo. Eso no significa que no lo tenemos que hacer, sino lo tenemos que evaluar. ¿Eh? Por eso también tiene que ver el tipo de suelo que tenemos para llevar adelante esa elección, qué tipo de maquinarias en función del tipo de suelo. Pero el tema económico es otro muy importante y los tecnológicos, de acuerdo al tipo de suelo, podemos hacer esa excavación de diversas maneras. Hay más allá de nuestra opinión, necesitamos opiniones de especialistas en función del tipo de suelo y del tipo de tecnología para llevar adelante ese movimiento de suelos. Pero los fundamentos de las excavaciones, adherir el edificio al suelo resistente, o sea, llegar al suelo resistente para que nuestro edificio se apoye y el suelo resista esa carga que nosotros le vamos a poner sobre él. Crear espacios bajo cotas de parcelas, que es otro de los motivos por lo cual podemos fundamentar las excavaciones. En todos los casos, por eso está en mayúscula, es importantísimo y fundamental garantizar la seguridad mientras hacemos y desarrollamos estas tareas. Acá hay una clasificación, si quieren, de manual de tipos de suelos. Ustedes la han visto en introducción. Cuando damos materiales y damos piedra, esta clasificación es de ahí. Tenemos tipos de suelos ígneos, producto de los volcanes, donde las piedras, de acuerdo a la profundidad que quedaron después de una erupción, lo podemos clasificar en más duros o más porosos y más livianos, por eso plutónicas y volcánicas. Y si no tenemos suelos sedimentarios, productos de la erosión, y si no tenemos tipos de suelos metamórficas con modificaciones de acuerdo a cómo fue esa sedimentación y esa erupción de volcán. Pero esto es una clasificación que lo más importante que tenemos que tener claro es que la definición justa del tipo de suelo que vamos a tener va a salir a partir de un estudio de suelos integral que se tiene que hacer en cualquiera de los casos cuando se lleva adelante un edificio de esta magnitud. Algunas imágenes de perfiles de suelo. La segunda imagen es un perfil muy similar al que tenemos en la zona de lomas de Mar del Plata. Eh, rocas graníticas, rocas cuarcíticas y un perfil de tierra negra superior muy pequeño. Y el otro muy común es el último, si bien es un poco, sale media anaranjada la imagen, pero es un perfil continuo con una capa muy pequeña de tierra negra, que es ese color amarillento que tiene la tosca, que acá no salió, esa foto no es buena, que tiene algunos bolsones de arcilla, como verán, blancos en la profundidad, y los demás son otros perfiles que pueden encontrar, pero los más comunes son el segundo y el cuarto en la ciudad de Mar del Plata y en el partido de General Pueyrredón. Yo estas imágenes las había puesto antes, yo después ese informe lo encontré, pero bueno, para que tuvieran magnitud del partido de General Pueyrredón, para ampliarles la magnitud, tengan en cuenta que todo el partido es tiene una extensión aproximada de 1.534 kilómetros cuadrados. Suena a mucho, sin embargo es el partido más pequeño de la provincia de Buenos Aires. Para sintetizar, en el partido de General, para ustedes aparte, para que empiecen a, como les pidió el otro día el Dicenda, que vayan viendo qué tipo de suelo tienen en su terreno. En Mar del Plata vamos a trabajar, en el partido de General Pueyrredón y en particular en Mar del Plata vamos a mencionar tres grandes grupos de suelos. Las arenas, las toscas y la roca. Las arenas son formaciones
limosa geneólico de grano muy fino, de entre 0,01 y 0,05 milímetros. Son de elevada permeabilidad y escasa retención de agua. Lo importante es que tengan en claro que la tensión admisible, si ustedes tienen un suelo donde predomina la arena, de la arena suelta es de 0,5 kilos por centímetro cuadrado y compacta de 1,5 kilos por centímetro cuadrado. Lo más común que van a encontrar ustedes, que es la tosca, son suelos de composición variable, en general de origen loésico, con gran composición de calcáreo. La presencia de caliza, mayor o menor presencia de piedra caliza, le da una coloración amarillo-blanca, amarillo-blancuzca. Tensión admisible entre 2,5 y 2,7 kilos por centímetro cuadrado. Y después tenemos la piedra, la roca, que son formaciones de origen ígneo. También se las denominan suelos pedregosos formados por rocas de todos los tamaños. Son de escasa permeabilidad y la permeabilidad es a partir de que la piedra esté facetada, tenga facetas, esté como partida naturalmente. Si fuera un bloque continuo, sería de permeabilidad cero. Por lo cual eso que ustedes han escuchado alguna vez, que son las vertientes subterráneas en suelos rocosos, es el movimiento de agua que puede haber subterráneo a partir de lluvias o a partir de cursos subterráneos internos que se producen entre las facetas de las piedras. De lo contrario, sería imposible que pasara porque son impermeables. Son de nula retención de agua y la tensión admisible es entre 8 y 12 kilos por centímetro cuadrado. Tengan en claro algo, quizás lo saben, pero lo vamos a repetir. Cuando hablamos de tensión admisible, hablamos de una tensión que es 5 veces menos que la tensión de rotura. ¿Qué quiere decir? Que el suelo de tosca tiene una tensión de rotura de 12 kilos y medio. La tensión admisible con la que trabajamos, que es estos 2 kilos y medio, es lo que nos permite tener la tranquilidad de, si en el cálculo tenemos algún exceso o alguna pequeña sobrecarga, absorberlo a partir de tener 5 veces menos de tensión para calcular que lo que es la tensión de rotura de cada uno de estos suelos. ¿Hasta acá estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que quieran agregar los docentes que se me haya escapado a mí? Sigo. Cuando analizamos suelos, los vamos a analizar por sus propiedades físicas, hidráulicas y mecánicas. Las físicas por la granulometría y el color, algo que dijimos recién, cómo distinguir la tosca por el tipo de composición de suelo y de componentes de material de ese suelo, y por la granulometría. La propiedad hidráulicas tienen que ver con la plasticidad y la permeabilidad de cada uno de estos suelos. Está claro que esto sería cero cuando hablamos de piedra. Y las mecánicas por la compresibilidad y la resistencia al corte. Todo esto igual, importante y estar destacado con letras más grandes, se termina de confirmar cuando realizamos el estudio del suelo correspondiente para definir el tipo de suelo exacto que tenemos en el terreno que vamos a desarrollar nuestro proyecto. Todos los edificios deberían tener un estudio de suelo, aún una pequeña casita. Es cierto que se trabaja con jurisprudencia, se trabaja con datos que tenemos de construcciones anteriores, muchas veces en pequeñas obras, y eso hace que trabajemos en función de lo que sabemos que pasó en las inmediaciones. Pero en obras importantes como la de ustedes, y en terrenos que ustedes no saben qué antecedentes tuvieron, si está todavía en estado natural, está virgen, o si tuvo alguna intervención de relleno, por ejemplo, o de edificios anteriores, por ejemplo, es importante tener muy en claro qué terreno tenemos a partir de un estudio de suelos. Le voy a dar 2 ejemplos cortitos. Uno es donde yo estoy sentado ahora, que es el quincho de mi casa.
Esta zona, y en particular este quincho y lo que está al lado en un sector, en un recorrido, es un terreno que fue rellenado porque por acá pasaba el tren en la década del 30 que dejaba en la estación de Luro y San Juan a los empleados y a los criados, venía por la vía que ustedes conocen y se desviaba a la altura de San Lorenzo y venía todo paralelo a la calle Roca hasta la calle La Madrid y de ahí e ingresaba por Sarmiento y por Las Heras a lo que es hoy el Centro Cultural Estación Sur, que era previo a lo que ustedes conocieron como estación de micro, estación de trenes. Ahí bajaban los dueños de las quintas, los dueños de estas casas que conocemos y que todavía quedan algunas muy importantes acá en Mar del Plata. ¿Qué de extraño tiene esto? Que el tren cuando venía para esta zona venía en trinchera, venía bajo nivel de cota de cero, no se veía, era una trinchera abierta, pero venía por debajo, venía enterrado. Cuando se desarmó todo esto, estos terrenos se rellenaron y el que vive detrás de esta casa, medianera por medio, se enteró de esto después que hizo la casa, porque su profesional no hizo el estudio de suelo, se hizo una casa muy importante que hoy se demolió para hacer un edificio que se va a empezar en poquito tiempo, y esa casa, al poquito tiempo que se terminó, comenzó a tener un montón de rajaduras producto de asentamiento diferencial, producto de una deficiente compactación de ese completamiento de suelo que se hizo. Este señor, el primer dueño, evitó tener que hacer arreglos, empapeló toda la casa y se la vendió al dueño que estuvo hasta hace poquito tiempo. Ese dueño detectó eso al poquito tiempo y le ganó un juicio muy importante a quien le vendió la casa por un vicio oculto. Digo, el comentario importante es que tienen que tener en cuenta el antecedente del terreno donde ustedes están. Donde está la Facultad de Derecho hoy, había un hotel que se llamaba Hawaii, donde estudiábamos, yo el último tiempo, los estudiantes de arquitectura, porque era un anexo de la Facultad de Arquitectura. Cuando se demolió ese hotel, se licitó esa obra y el que ganó no tuvo en cuenta que ahí hubo un edificio antes, no hizo el estudio de suelo correspondiente como debió hacerlo en todos los puntos conflictivos que podía tener ese terreno, y cuando comenzó a excavar se encontró con las bases del edificio anterior. No le generó ningún perjuicio a la construcción, le generó un perjuicio económico importante, porque una cosa es excavar tierra y otra cosa es tener que sacar una estructura existente. Con todo esto, lo que les quiero decir, hay que tener muy en claro el tipo de terreno que vamos a tener por su resistencia y eh, por sus antecedentes, y todo eso nos lo va a dar un estudio de suelos, hecho por profesionales que estén idóneos para esta materia. Y después tenemos el caso de si necesitamos consolidar suelos, que lo podemos hacer de tres maneras: por medios mecánicos o por intervenciones físico-químicas, físicas o físico-químicas. Los estudios de suelo determinan los parámetros resistentes del terreno en sus distintos niveles a los efectos de preservar el comportamiento ante las cargas que le serán transmitidas en la futura obra. Verifica la presencia de sótanos, pozos negros o elementos estructurales anteriores. De existir, se deben retirar, rellenar o rellenar con materiales que aseguren la resistencia a la compresión prevista. Y garantizar la verificación de la resistencia del terreno en la mayor cantidad de sectores posibles. El estudio del suelo de un terreno no se hace en un punto, se hace en todos los puntos que la persona que lo va a hacer considere que sea necesario, en función de tener delante de él, si es posible, cómo es el proyecto que se va a apoyar sobre ese suelo y dónde se va a apoyar y qué cargas va a tener. Entonces es importantísimo tener en claro qué edificio voy a hacer y sobre qué suelo y qué resistencia va a tener ese suelo donde lo voy a apoyar.
Ustedes no van a hacer está claro que ustedes no van a hacer un estudio de suelo, sí van a detectar qué tipo de suelo tienen. Y en función de eso, vamos a ver la clase que viene, cómo van a fundar el edificio, cómo lo van a fijar al suelo, qué fundaciones van a utilizar. Si yo tengo que consolidar terreno, está claro que lo tengo que hacer por medios artificiales, tengo que aumentar. Consolidar significa tratar de aumentar la capacidad de soporte mediante la compactación mecánica o con elementos físicos y trabajando física y químicamente. Puedo consolidar congelando, puedo consolidar de la manera que ustedes quizás lo han visto más de una vez, que lo ven en una obra vial, por ejemplo, que es compactando. Eh, en el caso de la compactación es permanente y se hace teniendo en cuenta la obra definitiva. La puedo hacer vibrando o introduciendo pilotes, introduciendo elementos, en este caso pilotes o pozos romanos, ya los vamos a ver la semana que viene, que me permitan disminuir la cantidad de espacios de aire que hay en esa tierra que tiene poca resistencia, en ese suelo que tiene poca resistencia, compactando los granos entre sí para aumentar la tensión admisible de ese terreno. Entonces yo puedo compactar vibrando, tiro tierra arriba y empiezo a hacer pasadas de máquina o patas de cabras mecánicas se llaman, y compacto hasta conseguir la resistencia. Es muy común que esto ustedes lo vean cuando hay una obra vial. Cuando se desmonta, se quita una importante capa de tierra negra y se compacta para dar la resistencia necesaria para que sobre eso haya una capa de rodamiento y resista la vibración y el peso de los vehículos que pasan y de la periodicidad del paso de los vehículos sobre esa calle. Eso es lo más común que ustedes van a ver cuando quieren ver cuando hablamos de compactar vibrando. Y si no tenemos la posibilidad de agregar artificialmente inyecciones petrificantes, también es un tipo de consolidación permanente, intensamente usado para el cegado de grietas en rocas fisuradas. Acá lo utilizo sobre todo en el suelo rocoso cuando quiero darle continuidad a ese manto de roca y tengo muchas fisuras entre ellas. Es muy común en Mar del Plata, y ya lo vamos a ver en unas imágenes la semana que viene de una obra en Almafuerte y Tucumán, ese perfil de piedra en las lomas de Mar del Plata, donde hay suelo rocoso. Ahora me acordé de un ejemplo que no les dije, que fue el edificio Cabo Corrientes. El edificio Cabo Corrientes está fundado sobre el final de la sierra, como lo leímos al principio. Se hizo un estudio del suelo del sector, se detectó piedra, está claro porque por ahí termina el macizo de la sierra. Se construyó ese edificio que si ustedes lo miran en una vista aérea es una mano, cinco edificios que se unen en la parte de atrás, tiene la forma de una mano. Y al poquito tiempo empezaron a aparecer problemas de deslizamiento en el edificio. Para no hacer muy larga la historia, el estudio de suelos que se hizo en algunos sectores, se obvió otros sectores, y en esos sectores que se obvió, debajo de los 15 metros de un manto continuo de piedra, había un sistema de loes de arcillas que hacía que con el peso se deslizara ese sector del terreno hacia adelante y se deslizara el edificio. Le generó un montón de problemas de grietas, de asentamientos diferenciales, y la solución porque el edificio está en pie, suprimir uno de los subsuelos destinado a cochera, el último,
y rellenarlo completamente de hormigón para darle peso y fijarlo para que no se deslice. Todo eso pasó porque el estudio de suelo no fue lo completo, no fue no se desarrolló lo necesario como para detectar esto que pasaba debajo de esa de ese aparente perfil de piedra continuo que tenía en el final de la sierra. ¿Hasta acá alguna pregunta o algún agregado? Excavaciones. Cuando vamos a realizar ustedes van a realizar excavaciones. Los edificios de ustedes van a tener todos un subsuelo, como mínimo, de un nivel, de una superficie determinada. No tiene por qué ser de todo el edificio, pero van a tener por lo menos un nivel bajo cota de parcela. Cuando van a realizar esa excavación y la de los cimientos también, que va a ser a partir de esa excavación de ese nivel, tienen que tener en cuenta determinadas cosas. Si tienen linderos, la situación de borde, si es que su edificio también va a estar pegado al borde, pegado al lindero, el tipo de suelo que tengo que excavar, que se debe excavar, el volumen de ese suelo que se va a extraer y su destino, y las máquinas en función del tipo de suelo que tengo que extraer y al destino que lo voy a llevar. Lo que no me tiene que pasar es esto, que pasó en Mar del Plata hace muchísimos años. España, entre 25 de mayo y Luro. Obra social de los pasteleros. Enfrente hoy hay un terreno que era del viejo Estadio Bristol. Entre la obra de los pasteleros y esa casa semi-derrumbada, se estaba empezando a hacer una obra. Se comenzó a hacer la excavación, no se realizó de la manera correcta porque de acuerdo a ese tipo de suelo no se realizó por fajas intermedias, como ustedes verán, una faja que se extrae y una faja que se deja de tierra con un talud determinado, ahora los vamos a ver. Llovió durante 4 días seguidos y el final, a partir de el movimiento del suelo y el ablandamiento del suelo y la pérdida de resistencia, es esto que ustedes ven, que es el derrumbe parcial de una casa y sobre todo, más que el derrumbe, en este caso hubo personas que murieron. Entonces, lo que no nos tienen que pasar es esto. Cuando hacemos una excavación tenemos que tener en cuenta esas cosas que dijimos antes. Para eso tenemos que hacer una correcta lectura del suelo, una correcta interpretación de cómo mantener la resistencia de ese suelo para que los linderos no sufran problemas, y si hay que apuntalar, habrá que apuntalar y habrá que tener en cuenta si no vigas reticulares. Es muy común eso en Buenos Aires, ahora vamos a ver algunas imágenes, pero tenemos que evitar esta imagen. Cuando yo muevo suelo, cuando remuevo y estoy viendo, lo que hago, entre otras cosas, es hacer perder la cohesión de ese suelo. Ese suelo, a partir de eso, empieza a ocupar más volumen que el que ocupaba originalmente cuando estaba en su lugar. De acuerdo al tipo de suelo, aumenta ese volumen comienza a aumentar en diferentes porcentajes. A esto se lo denomina esponjamiento. Ustedes esto lo han escuchado seguramente. Es un porcentaje que se le suma al volumen que calculo previamente, producto de esa pérdida de cohesión y ese aumento de volumen. Cuando ustedes trabajan con piedra, trabajan con un 50% más de volumen. Quiere decir que si pensé en sacar 1 metro cúbico de piedra, voy a sacar 1,5 metros cúbicos de piedra cuando lo removí. Y cuando trabajo con toscas con tierra, estoy trabajando con 1,20, 1,25. Y cuando trabajo con algunas arenas, estoy trabajando con otro valor que no lo estoy viendo acá, pero ahora lo tengo en la otra
en la otra planilla. Lo que tiene que quedar claro que cuando ustedes están moviendo suelo, están aumentando volumen y esto es producto de la pérdida de cohesión de ese suelo. Y ustedes van a mover suelo y van a tener que decirnos lo que mueven, si lo van a reutilizar en el terreno o se lo van a llevar. Y para llevárselo, se lo van a llevar con camiones o con bateas y camiones. Y los camiones y las bateas tienen un volumen para retirar. Un camión como máximo entre 7 y 8 metros cúbicos. Un camión con batea entre 20 y 22 metros cúbicos. Y nos van a decir cuántos camiones necesitan para mover todo ese suelo a donde se lo van a llevar o donde lo van a vender, van a resolver ustedes. Pero para excavar, nosotros, como les dije antes, tenemos que pensar que en los taludes de la excavación que tienen que ver con el tipo de suelo que tenemos en nuestro terreno. Cuanto más cohesivo, menor es el ángulo. Ustedes podrían trabajar a filo si tienen piedra. Ustedes podrían trabajar con entre 45 y 60 grados de ángulo cuando trabajan con suelos de tosca y arcilla. Y con 30 o menos de 30 grados que lo produce casi naturalmente cuando trabajan con la arena. Siempre que excavo en tosca o arcilla, excavo en paños alternados. Ahora vamos a ver esto. Acá hay una tablita donde les marcan, de acuerdo al tipo de suelo, los ángulos del talud de excavación. Insisto, la arena, el talud, se lo marca naturalmente. En la tosca se lo dejamos nosotros, y en los suelos de tosca y en los suelos de arcilla. Y en la piedra, insisto, si el manto es continuo, podrían trabajar a filo tranquilamente. También van a haber casos que en la tosca, de acuerdo a la compacidad que encuentren en ese suelo, también podrían llegar a trabajar con ángulos de 90 grados, pero en paños intermedios, a diferencia de la piedra que podría ser a 90 grados continuo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Acá tenemos una imagen de una excavación. Y acá tenemos esto de los paños alternados y del talud. Esos paños alternados me permiten, porque estoy, en este caso, estoy hacia la calle, si no me equivoco, estoy en la línea municipal. Lo que me permiten es contener, en este caso, la tierra del área pública, de la vereda, de la calle, ante la duda que pudiera tener algún problema si yo cortara continuo todo este suelo de tosca. Entonces yo voy alternando paños intermedios y voy armando, para que se vayan familiarizando en este caso, el muro de contención, que es esos espacios donde ustedes ven una armadura de hierro, que después que haga esos paños intermedios, quito estos taludes de tierra, completo ese muro de contención y es el que va a permitir liberar ese subsuelo para darle la función y la actividad que yo proyecté. Pero esta es una forma correcta de hacer una excavación en suelos de tosca en Mar del Plata. Un talud determinado, paños intermedios. Está claro que el dibujo en la teoría del ángulo perfecto a 60 grados en la obra no va a existir, pero aproximadamente es esto que ustedes ven. Y voy armando, en este caso, mi muro de contención. Cuando estoy en los ejes medianeros y tengo edificios linderos, ese muro de contención se convierte en un muro de submuración, es una submuración. Yo para los trabajos en la tierra tengo que prever determinadas cosas. Tengo que prever la ubicación de las rampas para salida y entrada de camiones. Ustedes, si están en un terreno amplio y tengo profundidad de un par de niveles, tengo que pensar, porque la maquinaria, la retroexcavadora tiene un brazo con determinado alcance, esa retroexcavadora va a ir trabajando de adentro hacia afuera y lo que va a hacer es ir sacando tierra y cargándola en camiones. Y esos camiones tienen que tener rampas naturales hechas con la misma tierra que estamos trabajando para poder sacar ese material.
Por lo cual tengo que pensar en rampas, necesito delimitar el área de nuestra actuación y marcar puntos de referencia que nos sirvan para tomar datos topográficos, para tomar niveles. Tenemos que tener en cuenta la cota final y tener muy en claro la cota final de la excavación, porque todo esto es muy costoso y no es un chiste, uy, me pasé 1 metro de más, agrego ahora tierra y la vuelvo a compactar. Trabajo casi con las medidas exactas de cotas de excavación. Y recalcar, es importante conocer el suelo que trabajamos para poder saber cuál es el talud natural del terreno y para saber, de acuerdo al tipo de suelo y a la cohesión del suelo, con qué talud voy a trabajar para realizar esa excavación. Si yo tengo que trabajar, como vimos ahí en la foto anterior, y tengo que ocupar todo el terreno con la fundación, un clásico de esto es un edificio, una excavación entre medianeras, de un terreno entre medianeras, voy trabajando, como les dije, de adentro hacia afuera, voy pensando en cómo sacar todo ese material de adentro del terreno y empiezo a pensar que voy a tener muros de submuración para contener mis edificios linderos. Y lo que les estoy diciendo es esto. Acá ya está desarrollado, acá no están viendo taludes, pero están viendo cómo voy trabajando de adentro hacia afuera, cómo voy liberando mi terreno entre meras, cómo voy armando esos muros que ven que son muros de submuración. ¿Por qué submuración? Porque esos muros están conteniendo la fundación de los edificios de al lado. A ver el lapicito. Está por acá. No lo puedo borrar, metí la pata, acá está. Esto que ven acá es la fundación de la casa de al lado. Y esto que ven por debajo es el muro de submuración. Y esto que ven acá son paños intermedios que se están por llenar después de haber quitado el talud de tierra del paño intermedio después que se hicieron estos otros paños que ven acá. Estos. Y la máquina va saliendo y va excavando hacia el exterior. También puede pasar que necesiten tener puntales hasta que frague todo ese material, hasta que se consolide ese muro de submuración, que en este caso la fundación del lindero está por acá. Y todo lo que está abajo es ese muro de submuración. Porque aparte de contener las cargas de la tierra del lindero, estoy conteniendo las cargas del edificio que está apoyado sobre la tierra. El muro de contención lo que contiene es solamente la carga y la presión que le puede ejercer la tierra que tengo alrededor de mi muro. Pero no tengo carga de edificios linderos y esos muros son muros que están dentro de mi propio terreno. A ver, esto se borra, se le pasa esto arriba para borrar. ¿Alguien me dice cómo se borra esto? Ahí está. Bueno, hasta acá ¿lo tenemos claro? ¿Algún docente Una quiere preguntar? consulta, Sí, la que quieras. cuando vos planificás, ¿tenés una submuración existente, o sea, para todos los edificios o eso depende del edificio lindero también? No, vos cuando proyectás el edificio sabés lo que tenés al lado y sos vos el que va a hacer la excavación, por lo cual sabés, teniendo edificios, si llegaste a las medianeras, que vas a trabajar con submuración. Si vos vas a trabajar hasta la medianera, con tu edificio y tu excavación, eso quiere decir que vas a trabajar con, con submuración. Si vos vas a estar retirado de las medianeras
vas a trabajar con muros de contención. Pero eso vos lo sabés cuando tenés en claro cómo es lo que tenés alrededor de tu terreno. No sé si te contesté lo que vos querías saber. Claro, sí, yo más que nada me preguntaba el cálculo para saber contener todo el edificio al lado. Eso de ya está preestablecido, lo tenés que estudiar de acuerdo a los edificios que tengas al No, ahora lado. te entiendo. De acuerdo a la carga que tenés al lado, calculás el muro de submuración, porque el muro de submuración tiene un componente de hormigón, porque es hormigón armado, y un componente de hierro. Todo eso sí tiene que ver con la carga del edificio que tenés, pero todo eso lo sabés previamente, porque vos sabés qué edificios tenés a tu costado. En estos casos, y ahora vamos a ver una foto más cercana. Los cimientos que se ven acá indican que al lado hay una casita chiquitita o una casita de planta baja y planta alta porque son cimientos que parecerían ser una zapata corrida. Diferente si vos al lado tenés un edificio de 8 pisos, donde vas a empezar a ver, ubicar dónde tenés las bases del lindero, si el lindero tiene subsuelos o está o no tiene nada enterrado, y entonces ubicás aproximadamente dónde están sus fundaciones y a partir de eso empezás a calcular ese muro de submuración. Pero sí tiene un cálculo de acuerdo a lo que tenés al lado. Ahora no se usa tanto, pero cuando al lado de nuestro terreno tenemos casitas pequeñas, planta baja y planta alta, era muy común hacer submuraciones de ladrillo. La carga la descarga de ese cimiento sobre ese muro de ladrillo alcanzaba para transmitir hacia el nivel inferior toda la carga de esa casa, toda esa parte de carga de esa casa sin generarme ningún problema. ¿Se entiende? Más o Sí, menos sí, genial. te respondí. Sí, sí, sí. Gracias. No, de nada. Eh, ¿Por qué no puedo borrar esa raya que me queda? Bueno, a ver. Tengo una pregunta. ¿Cómo eh, es la cimentación? sí, no escucho bien. Ah, ¿qué es la cimentación es digamos, cuando vos las resuelvas de algo? Ezequiel, no se escucha. Se te corta. Ah, lo Bueno, no te escucho bien. ¿La querés escribir en el chat lo que querés preguntar? Porque o alguien me lo traduce porque yo no te puedo escuchar. Yo no lo veo el chat. ¿Alguien me puede leer? Porque creo que escribió una pregunta, Ezequiel. Pregunta si tienen cimentación los muros de submuración. No, trabajan de una manera determinada que no tienen cimientos los muros de submuración. Se apoyan sobre quizás un encadenado, pero no tienen cimientos. No tiene una base determinada. Ya lo vamos a ver la semana que viene. Cuando yo les decía de un cimiento y un muro de submuración de ladrillo, es esto que ven en esta imagen. La casa de al lado tenía estos cimientos de piedra y se excavó, y en mis 15 tengo ese muro de ladrillo que hace las veces de submuración. Contiene la tierra que está debajo del cimiento y transmite peso hacia el nivel inferior donde yo excavé. Y acá tienen una imagen de una obra donde se está trabajando en un subsuelo, donde se está trabajando entre medianas y donde tengo esos paños intermedios y donde estoy trabajando en los paños intermedios en armar con todo ese hierro, entre otras situaciones, la ferretería, la armadura de esos muros de submuración. Bueno, más imágenes.
si tuvieran, como dijimos al principio, si necesitaran, como dijimos al principio, apuntalar por la magnitud o por la obsolescencia, de acuerdo al estudio que ustedes hagan de los edificios linderos, apuntalar los edificios linderos con vigas, bueno, esta es una de las formas. Lo que tengo que garantizar es que no me pase lo que veo en las imágenes que están abajo en Buenos Aires, en Valvanera, que producto de no haber apuntalado y no haber hecho las cosas como corresponden en la submuración, tuvimos este tipo de derrumbe en una obra con heridos o con muertos, podría llegar a ver. Entonces, hay imágenes de submuraciones y apuntalamientos muy prolijas como esta que vemos. Esa imagen de submuración es un salón de fiestas en una obra. Es muy prolijo, tiene espacio para trabajar. Fíjense, que yo no lo había dicho porque acá se ve claramente, fíjense que hay una valla sobre los taludes. Tiene que haber un camino de acceso sobre esos taludes, por lo cual esos taludes tienen como mínimo 1 metro de ancho, a veces de acuerdo al espacio que tenemos es más, como mínimo 1 metro de ancho para que yo pueda caminar sobre la superficie, para ajustar armaduras o para llevar armaduras o para llevar cosas o para moverme. Pero acá tienen una cancha, un lugar de trabajo que está muy bien diagramado. Y cuando voy a trabajar en piedra, porque hasta acá trabajamos en tierra, cuando voy a trabajar en piedra, tengo que tener lo mismo que con la tierra en claro, su dureza, su forma geológica, su estratificación, y todos estos datos los sabemos sacando una muestra. Yo puedo sacar una muestra de esa tierra, de esa piedra en el estudio de suelo, de esa roca, y saber todos esos datos que necesito para ver cómo voy a trabajar, si voy a trabajar con maquinaria o voy a trabajar con explosivos. En esta obra, que es el tanque de abastecimiento de obras sanitarias, que estuvimos viendo en visitas de obra hasta que se terminó hace 2 años, se trabajó con algo mixto en función del tipo de piedra que había. Primero se hicieron pequeñas microexplosiones, porque están prohibidas las explosiones dentro de la ciudad de Mar del Plata desde hace un tiempo largo. Acá, cuando se explotaron las canteras del puerto, las canteras de Batán, se trabajaban con explosivos a cielo abierto que generaron más de un inconveniente. Dentro del ejido urbano no se puede trabajar con explosivos, pero sí se trabaja con un tipo de microexplosiones con elementos químicos, que lo que hacen es fisurar la piedra para después, con maquinaria, trabajar sobre la fisura y achicar el bloque en pequeñas partes. Ya lo vamos a ver en una demolición acá. Acá se trabajó la última vez con explosivos en una demolición que fue la de la Manzana 115, que está el video para que lo veamos más adelante. Si no, dentro de la ciudad no se trabaja más con explosivos a cielo abierto. Tenemos que tener en cuenta, cuando vamos a trabajar con explosivos, qué tenemos al lado, para saber qué cantidad y qué tipo de explosivo voy a usar. Tengo que tener los permisos, por supuesto, no es que a mí se me ocurre facetar la piedra con micro explosiones, y lo voy a hacer y lo voy a comprar a la casa de materiales de construcción. Eso necesitan permisos, y si es explosiones a cielo abierto necesitan el permiso de las fuerzas de la Armada, no, perdón, del Ejército, que es en estos momentos la única que está autorizada a un trabajo de obras por explosivo a cielo abierto. La ejecución en roca depende de la dureza de la roca. También, como les decía, podemos trabajar con martillos rompedores y con estas máquinas que tienen varias opciones de trabajo, y una de ellas es romper con martillos, o completar el trabajo con esos martillos, y el final es algún ajuste con trabajo de operario, y se carga camiones y se retira del lugar.
Para la excavación con explosivos tengo que tener un plan de seguridad, que es lo más importante que ustedes tienen que tener en claro. El trabajo se realiza con taladros llamados barrenos en la roca de mayor o menor longitud en función del frente a abrir. Se limpia el terreno, se carga el cartucho, se introduce el barreno y se pone en marcha el plan de seguridad, se sella ese explosivo y se explota. No van a trabajar con eso en la ciudad, simplemente es para que lo sepan. Y si lo hicieran, todo esto va a tener que estar llevado adelante y supervisado por el ejército argentino y los ingenieros a cargo de la obra. Cuando acá ya estamos repitiendo, pero digo, cuando hacemos un trabajo de vaciado, de quitado de tierra entre medianeras, se debe efectuar, se deben realizar estas pantallas, estos muros de submuración o en este caso de submuración, para evitar cualquier tipo de problemas estoy reiterando, para evitar cualquier tipo de problemas con nuestros edificios linderos. Y cuando voy a eliminar material excedente, como dijimos al principio, acá tengo el listado completo, de acuerdo al tipo de tierra, de cuál es el esponjamiento, y a partir de eso el cálculo de volumen de toda la tierra que tengo que retirar. Entonces, sintetizando, consideraciones a tomar en cuenta antes y durante la excavación. Limpieza del terreno. Remoción de la capa de materia vegetal si existiera y de la tierra negra. La excavación en forma ordenada, comenzando desde el fondo hacia el frente. Verificar continuamente la cota de excavación y la estabilidad de los taludes. Mantener controlado el proceso de abatimiento de nivel freático, así como el destino del agua bombeada. Puede ser que en el proceso de una obra y de una excavación, para un subsuelo o para una fundación, ustedes tengan la aparición de vertientes de agua. Se tienen que mantener permanentemente controlados y si apareciera, darle el destino, quitarla del destino de trabajo que ustedes van a tener en las excavaciones. Y si fuera en las fundaciones, y si fuera en la excavación del subsuelo, desviarlo y retirarlo del terreno. No deben trabajar en lo posible con una vertiente de agua continua dentro del terreno si les apareciera en el medio de una excavación. Contar con rampas que permitan la movilidad de maquinaria o carretilla y controlar el óptimo uso de los volquetes en el desalojo, evitando, reduciendo lo más posible el tiempo de espera en el proceso de carga. Tiene que tener, todo esto está dentro del plan de trabajo de lo que es una excavación y retiro de material, la espera de los camiones, cómo los cargo, si tengo, como habrán visto en algunos lugares, todos los camiones en la puerta o como en una obra ordenada, los camiones en espera en un lugar que no molesten y van llegando de a uno, lo cargan, se van y van llamando para que vengan los que están en espera en un lugar que no genere inconvenientes en el frente de la obra. Insisto, lo que no tiene que pasarnos, por eso toda esta charla, es esto, tener en claro que producto de un trabajo de movimiento de suelo y de no haber considerado correctamente las características y la resistencia del suelo y el procedimiento de trabajo en el suelo que estoy trabajando en mi terreno, le genere el derrumbe que se produjo en el 2010 en este lugar en Buenos Aires y que genere no solamente el daño material, sino el daño humano. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar los docentes? ¿Les quedó claro que lo importante ahora es que ustedes definan qué tipo de suelo tienen de acuerdo a esa distribución que vimos en el mapa del partido de General Pueyrredón,
y sobre todo en el eje urbano de Mar del Plata, donde creo que está la mayoría de los terrenos de ustedes, y que lo vamos a llevar a 3 grandes grupos: arena, tosca y piedra. Necesitamos que ustedes definan si el terreno de ustedes, el suelo es de arena. Nos ha pasado, podemos dar algunos ejemplos, chicos que vinieron con algún master plan en Pinamar y que tenían, ese master plan estaba a 1 cuadra, si no me equivoco, de la playa, y el suelo que tenían era arena, por ejemplo. Y tenemos varios de ustedes que vimos el otro día que están en Tucumán y Paso, ¿puede ser? ¿Alguno me está escuchando de los que tienen el terreno por ahí? Sí, acá estoy. Bueno, en ese lugar, de acuerdo a lo que vimos hoy en ese plano, en esa imagen de Mar del Plata, ten claro que ahí vas a tener una capa de tierra arriba, pero que vas a tener piedra. Investigalo, pero quédate tranquilo que ese es un lugar donde vas a tener piedra. Y los que tengan el terreno cerca del Museo Mar, no sé si hay alguno que tenga por ahí alguna obra, alguna de las obras. Sí, nosotros. Bueno, lo más probable es que tengas Tosca. Si querés, buscar los antecedentes del Museo Mar o te vas al terreno porque lo tenés ahí y vas a ver que vas a tener una capa de tierra negra, pero que vas a tener Tosca. Entonces yo di 3 ejemplos, cada uno tendrá el terreno donde lo tiene y lo investigará, pero necesitamos que definan el tipo de suelo porque la semana que viene vamos a complementar un poco el tema de las excavaciones, pero sobre todo de las fundaciones, a partir de que ya excavé. Bueno, ahora tengo que fundarlo, tengo que adherir mi edificio al suelo y tratar de que el suelo donde lo apoyo resista y cumpla con la solicitación mecánica de que el edificio quede en pie. ¿Sí? Puede Tony, ser que se tenemos vaya unas con... preguntas ahí en el chat. Sí, ¿sabes Agus qué tengo? pregunta, ¿para qué se Sí, usa la compactación por congelamiento? se usa como una técnica, pero es parcial. Consolido parcialmente con congelamiento porque después cuando se descongela vuelve. Eso es para hacer fundaciones, ya lo vamos a ver la semana que viene. Y después preguntan, dice que habías mostrado que hay 3 tipos de roca, ¿cuál sería la de Sierra de los Padres? Me explico, yo hice la pregunta. Ahí en la anteúltima diapositiva aparece un cuadro de esponjamiento con los diferentes factores y menciona 3 tipos de roca: una roca dura, una roca mediana y una roca blanda con diferentes factores. No sé cuál sería el que se adecua para la roca de acá, digamos, de Sierra de los Padres. Me parece que Tony desapareció, ¿no? Yo por lo menos no lo veo. Y te Ah, contesto yo con que no preparé la charla, pero la roca es la ortocuarcita, se llama, la roca típica de la Sierra de los Padres y de la Sierra de la Ventana. No sé si con eso... claro, el tema es que aparece como en el cuadro como roca dura, mediana y blanda, y no sé cuál sería de esas 3 para tomar el factor de esponjamiento. La ortocuarcita es una roca dura. Ah, bien, Y perfecto, ese cuadro no lo recuerdo, pero es una roca dura. claro, genial, Y no gracias, es de las más duras, hay más duras que esta, ¿no? Pero bien. bueno, no sé, Pau, ¿quién es que es ahora el organizador? Soy yo, no sé por qué me apareció como que ahora era el Ah, organizador. no No sé sé, si entonces, quieren se como lo paso a alguien.
La verdad que no sé Eh, quién maneja el Webex, porque todo el Bedel le explicó todo a Tony. La verdad que nos dejó ah, huérfanos. y ahora Porque soy yo y no lo sé usar. claro, no tenés ni idea. ¿Alguien sabe Claro. usar el Webex? Carlos, vos Ahí no tenés volvió, idea, Tony. ¿no? Porque, Estás volvió. muteado, Tony. Tony, estás muteado. Perdónenme, no me escuchan ustedes. Ahí ¿Ahora sí me está. escuchan? Ahí sí, ahí te escuchamos. Sí, se colgó, salí y volví a entrar, pero les pido disculpas, no sé qué pasó, por eso me vine acá más cerca de la señal, a ver si fue mi señal de Wi-Fi. Carlos, o alguno de los docentes, a mí se me borraron las preguntas, no sé si las tienen ustedes, si hay, si hay más preguntas, no sé, o si hay dudas. No, lo que preguntaron es el tipo de roca en el Sí, cuadro de factores de esponjamiento. Y se menciona 3 tipos de roca. ¿Cuál sería la roca de Sierra de los Padres? Es lo que preguntaron. la cuarcítica, nosotros trabajamos con cuarcítica. Y para el esponjamiento no se hagan los rulos, como dicen las mujeres grandes. Trabajen con el 50%, o sea, el esponjamiento de ustedes es 1,5 cuando trabajan con piedra. No se vuelvan locos. Para el cálculo que les vamos a pedir, que es muy sencillo, cuando saquen el volumen a mover de piedra, le aplican el factor, lo multiplican por 1,5 y listo. Y eso les va a dar el volumen real que van a tener que transportar. ¿Por qué es tan alto? Imagínense lo difícil que es acomodar piedras en el transporte de un camión. Ustedes no arman un Tetris con las piedras, ustedes agarran la máquina y tiran piedras arriba del camión. Bueno, los espacios que dejan esas piedras no es lo mismo que el espacio que deja la tosca o el espacio que deja la arena. Por eso trabajan con esponjamiento 1,5. ¿Sí? Genial, gracias. ¿Qué más? ¿Había alguna más? ¿O hay Hola, alguna duda? yo tengo una consulta, no sé si se me escucha. Sí, te estoy escuchando, sí, sí. Bien, perfecto. Yo tengo mi terreno, ya te digo dónde, no me acuerdo bien las calles, pero es por la zona más o menos del Museo Mar. Sí. Eh, ahí te lo confirmo bien. Está más o menos entre 12 de octubre, El Cano y Peguajó, más o menos por esa zona. Pero eso no Yo es el estuve, Museo Mar, ¿eh? eso es más lejos, me parece, ¿no? No, no Sí, soy la de calle acá, 12 pero de octubre es el puerto. está 12 de octubre y Peguajó, ahí en esa esquina es. Tenés El Cano, Peguajó y 12 de octubre. Ahí es donde Estás, elegí yo el terreno. estás en el puerto. Bien, yo estuve investigando y vi que había un cuadro donde a mí me especificaba los suelos. El suelo que a mí que dice que hay en el área es agriudol típico. Yo estuve investigando y agriudol típico es una especie de familia arcillosa. Es como si fuese la arcilla, el limo que hay acá en Mar del Plata. ¿Es cierto? Exactamente. Es así, ¿no? Yo para O saber. sea que vas a trabajar en estos tres grandes grupos diciéndonos que vos tenés un suelo de tosca. Bien, perfecto, gracias. Y a partir de eso, todas las consideraciones que yo intenté hacer sobre ese suelo en cuanto a cómo trabajar cuando excaves, el volumen, como es, para la excavación vas a trabajar con 1,20 para multiplicarlo con el esponjamiento y todo lo que vimos respecto a Tosca. Por eso se lo sintetizamos en tres grandes grupos. El ingeniero que te vaya a hacer el estudio de suelo, en el estudio de suelo te va a dar especificación exacta del tipo de suelo y de la composición, de la cantidad de arcilla o de loes o de yeso o de todo el material que tenga para saber realmente la cohesión que tiene, la permeabilidad, todas las características físico-químicas de ese suelo. Nosotros no vamos a entrar a ese nivel. En la época presencial,
Yo no me acuerdo, Griselda, si era Fernando o vos que traían un informe de estudio de suelo hecho de un edificio donde se lo dábamos como ejemplo a los estudiantes, que tenía varias páginas y donde decía los puntos que, un dibujo previo del terreno, todos los puntos donde él ingresó y perforó, profundidades y todo lo que encontraba y sacaba una conclusión. Bueno, eso nosotros no lo vamos a hacer. Primero porque creo, si no me equivoco, no me dejen meter la pata, no tenemos incumbencia en eso. Más allá de que nos guste y lo quisiéramos hacer, no es un trabajo de incumbencia profesional. La mayoría de estas cosas las hacen los ingenieros especialistas en suelos. Y acá hay uno muy conocido que hace casi todos los estudios de suelo de Mar del Plata. Pero ustedes acá, por eso dividimos para hacerlo más sencillo, pero para que tengan presente que es importante saber el tipo de suelo, 3 grandes grupos: piedra, tosca, arena. ¿Sí? Sí, ese informe que vos decís era de un edificio que Fernando administraba. Entonces tenía toda la documentación del edificio y había accedido al estudio de suelo y era el que traía. Por eso. Yo incluso no lo tengo, si no lo fotografiaría y lo subiría. No, creo que se lo llevaba, Fernando, lo mostraba y se lo llevaba. Claro, porque Pero formaba bueno, parte del legajo del edificio. claro, claro. ¿Alguna pregunta más? Si tienen. Los docentes, no sé, Griselda, La Negra, Carlos, vos con el tema de seguridad, sobre todo, si has vivido alguna de estas situaciones cuando has estado en actividad como bombero, cuando has vivido alguna de estas cosas No, particularmente nosotros no. Sí ha viajado gente por ahí a alguna situación de derrumbe, pero no que tenga que ver con que haya cedido el suelo, sino por fallas en construcción. Pero yo particularmente no. Bien. Bueno, si les quedó claro, igual ya les había pedido, Griselda, les había anticipado que fueran investigando, como hizo recién el estudiante que me preguntó el tipo de suelo que tenían, así que no sé si ya nos repartimos, no sé cómo vamos a hacer, no sé cómo nos repartimos. Sí, yo eso lo puse en Facebook, Tony, los dos No, eso grupos. yo ya no sé, lo que no sé en las salas, si ya sabemos si nos dividimos acá o armamos un Zoom, eso es lo que no sé. Si vos aprendiste a dividir, No, ¿le preguntaste al Bedel cómo se hacía? No. no, Leo sabe, pero Leo no está todavía. Claro, Leo está en la mesa de final ahora. Cuando él venga, en tal caso, si querés, armo un Zoom y me voy con los que... Con los, No, ¿sabés lo que podemos hacer? Si les parece, ¿por qué no empezamos con un grupo tuyo y cuando se suma Leo nos vamos nosotros con Leo? Empecemos ya. Dale. Entonces ¿Eh? sería el grupo, déjame ver, que los tengo por Mientras vos aquí. lo buscás, yo paro el video un cachito y me voy a hacer un café. Me disculpan, pero escucho, ¿eh? Sí, paralo, la grabación también, no sé. Ah, paro la grabación, perdón, porque todo esto va a salir. Bueno, Porque si chicos, no es muy largo, claro. formalmente terminamos la grabación. Hasta luego. Bueno, entonces sería el grupo.